Buenas tardes. Bueno, me presento, aunque muchos de vosotros ya me conocéis, ¿de acuerdo? Yo soy Víctor Sánchez, director de desarrollo en Performance, ¿vale? Hoy estamos aquí para hablar del entrenamiento inteligente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de entrenar, de acuerdo? Vamos a tratar de enseñaros un poquito de en qué nos basamos nosotros para la planificación de todos los entrenamientos y explicaros esas partes que se va a encargar David Vázquez, que es uno de nuestros entrenadores, que también alguno de vosotros lo desconocéis porque os lleva en los grupos de carrera de Valdebebas, y también del Club Celeste. Así que nada, David, te doy paso para que puedas comenzar con todos ellos. Al final de la sesión habrá un ruego de preguntas, ¿de acuerdo? Que escribiréis por el chat y yo os voy a ir dando paso poquito a poco. Un abrazo y espero que lo disfrutéis. Te doy paso, David, cuando quieras. Vale, gracias, Víctor. ¿Se me escucha bien, no? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por lo que estéis ahí, por estar esta tarde aquí un ratito con nosotros. También luego a los que se conecten en modo online. Muchas gracias a todos. Y nada, vamos a empezar un poquito con la charla de hoy. Bueno, como comenta Víctor, vamos a intentar eso, hablar. David, una cosilla. No se te ve la imagen. Vemos la pantalla con toda la portada, pero a ti no te vemos. Ah, pero porque lo tengo con el móvil. Estoy en dos sitios. Vale, de acuerdo. Vamos, que lo importante es que se vea la pantalla, ¿no? Venga, hasta ahora. Vale, pues nada, como lo que decía, ha comentado Víctor, vamos a hablar un poquito de entrenamiento, en qué nos basamos, qué es eso de entrenar, en qué nos tenemos que fijar, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. A ver, aquí. Vale, pues un poco en el menú del día hoy, pues eso, lo que comentaba, conceptos básicos, componentes del entrenamiento, principios del entrenamiento y un poquito de fisiología en la base, vamos a ver un poco de fisiología en la base del entrenamiento cardiorrespiratorio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de entrenamiento, a muchos nos viene pues eso, el lo que, cómo, cuánto, cuándo y por qué. Y lo que vamos a intentar aclarar un poquito, sobre todo que hoy vamos a hablar sobre todo en términos de reglas generales, ¿vale? Esto no es una Biblia ni es un camino recto, sino que hay muchos caminos, hay muchas ideas, hay muchos conceptos, ¿vale? Y os iremos explicando un poquito a poco todo esto, ¿vale? Bueno, empezamos con los conceptos básicos. Entonces, para ubicarnos un poquito, vamos a ver qué es la actividad física, ¿vale? Entonces, la actividad física es cualquier movimiento corporal que conlleva un gasto energético. Digamos que esto es lo que tenemos en nuestra vida diaria. Nuestras ocupaciones, tareas de casa, o cualquier tipo de actividades, cuando salimos a dar un paseo y demás, ¿vale? Siguiente concepto, ejercicio físico. Aquí ya nos metemos en que es una actividad física ya planificada, estructurada, repetitiva, que empieza a tener objetivos, como puede ser mantenimiento o mejora de algunos componentes, que puede ser tanto físico, técnico, psicológico, ¿vale? Y aquí vamos, por ejemplo, con hablar de la condición física. La condición física ya es el estado de bienestar que nos proporciona un fundamento o una base para nuestras tareas de vida cotidiana, nos ofrece una protección frente a enfermedades crónicas o aumento del sistema inmunitario y es nuestra base para el desarrollo de las actividades deportivas. La condición física está compuesta por fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Entre todas ellas están relacionadas, siendo la más importante la fuerza, ¿vale? Vosotros, muchos de los que entrenáis con nosotros, ya sabéis que nosotros siempre estamos incidiendo en que la fuerza es importante, pues esto es una de las causas principales, ¿vale? Que es la base de nuestra condición física. ¿Vale? Entonces, dentro de esto, vamos a situar un poquito los tres conceptos y vemos que todo es como un engranaje. Nuestra condición física, por un lado, ejercicio físico y actividad física, entre los tres están relacionados. Si tengo una buena condición física, puedo tener una buena actividad física y puedo realizar igual un buen ejercicio físico. Entonces, dentro de estos tres conceptos, el entrenamiento está dentro del ejercicio físico. Entonces, vamos a ver qué es el entrenamiento. Llamamos entrenamiento o entendemos por entrenamiento la aplicación de cargas o de estímulos a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esas cargas, tenemos que tener en cuenta nuestra fisiología y los principios del entrenamiento, ¿vale? Porque en función de según vayamos aplicando cargas,
vamos a ver cómo responde nuestra fisiología y nuestros principios, vamos a ir tomando unas decisiones u otras, ¿vale? Entonces, la idea principal que tenemos todos como deportistas es siempre, ¿cómo mejoro mi condición física? Pues digamos que nosotros tenemos una condición física actual y a partir del entrenamiento les aplicamos unas cargas óptimas, eso nos va a generar unas adaptaciones positivas, con lo cual mejoro mi condición física. Pero, ¿siempre se mejora la condición física? Pues eso es lo que queremos explicaros hoy un poquito. No siempre se va a mejorar. Por ejemplo, si no se aplican cargas adecuadas, que dentro de estas cargas, por ejemplo, está el descanso, ahí es cuando podemos empezar a tener adaptaciones negativas que nos puede hacer mermar nuestra condición física, caer en lesiones y si insistimos demasiado en hacer entrenamientos de mala calidad con cargas inadecuadas, podemos caer en la enfermedad, ¿vale? Entonces, hay que tener muy importante el concepto de que un entrenamiento no adecuado no es inocuo al organismo, ¿vale? Que digamos que estos últimos años se está perdiendo un poco de respeto al entrenamiento, al competir, al hacer las cosas un poco a lo loco y tenemos que tener muy claro que eso no es inocuo a nuestro organismo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar un poquito qué son los componentes del entrenamiento. Y empezamos por parte de la carga interna y la carga externa, ¿vale? Entendemos por carga interna que son los cambios que se producen en nuestro organismo cuando se nos aplica una carga externa. Son nuestras respuestas fisiológicas, ¿vale? Dentro de esto está la frecuencia cardíaca, percepción de esfuerzo y variabilidad cardíaca. De entre muchas varias, ¿vale? Pero vamos a explicar hoy estas tres. Y luego, como carga externa, es el variable, o es, mejor dicho, ese conjunto de componentes que aplicamos en el entrenamiento. Lo que nos ayuda de esto es que siempre es una medida objetiva, ¿vale? Siempre van a ser o 100 kilos, o una hora, o un ritmo, o unos vatios, ¿vale? Siempre va a ser una medida objetiva. Entonces, aquí de carga externa solemos utilizar intensidad, volumen, frecuencia, igual. Hay muchas más variables que se pueden utilizar. Entonces, dentro de las componentes de la carga interna vamos a empezar a explicar la frecuencia cardíaca. Bueno, más o menos todos sabéis que son el número de contracciones por minuto y lo que sí que nos vale y nos viene muy bien es porque sabemos que la frecuencia aumenta linealmente según va aumentando la intensidad, con lo cual es un buen indicador para saber a qué intensidades estamos entrenando. Suele venir afectado por la edad, por ejemplo, que según vamos cumpliendo años vamos perdiendo frecuencia máxima. También se ve muy afectada normalmente por temperaturas altas, tanto internas nuestras como por el ambiente, suele subir. También dependiendo del género, por regla general, las chicas suelen tener un pulso más alto que los chicos. En la deshidratación, que lo veremos un poquito más adelante, pasa exactamente lo mismo. Según vamos deshidratándonos, se nos va disparando el pulso. También es importante la posición del cuerpo, si estamos en vertical o en horizontal. Y la masa muscular implicada en el ejercicio que hagamos. Entonces, más o menos, según la posición más implicada que tenemos, podemos ver, por ejemplo, sobre todo los que hacemos triatlón, sabemos que nuestra frecuencia máxima, por ejemplo, en natación suele ser de entre 8 y 10 pulsos menos, en ciclismo sobre 5 u 8 menos y en carrera a pie suele ser la frecuencia más alta que solemos tener, ¿vale? Entonces, algo bueno que tiene la frecuencia cardíaca es que es un buen indicador del estado de forma porque a medida que vamos entrenando, digamos que necesitamos unas cargas más altas para ir subiendo esa frecuencia, para mantener la frecuencia. El tema de frecuencia cardíaca deberíamos de intentar por lo menos coger el dato más real que es a través de prueba de esfuerzo, ¿vale? Pulsómetros también ayuda, pero son un poquito menos precisos. Y luego me imagino que muchos sabréis que hay muchas fórmulas que lo intentan más o menos averiguar o estimar y por regla general entre unas y otras suele haber un más o menos 7% de error, ¿vale? Entonces intentemos o por prueba de esfuerzo o pulsómetro y evitar estimaciones con fórmulas que no suelen ser muy precisas, ¿vale? Vale, entonces dentro de la frecuencia cardíaca tenemos lo que es la frecuencia cardíaca máxima, que es más o menos lo que hemos conocido y que todo el mundo conoce, y también tenemos lo que es la frecuencia cardíaca de reserva.
esta tiene en cuenta o se consigue de una fórmula que es la resta de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. La frecuencia cardíaca de reposo es el mínimo pulso que podemos tener o que tiene un individuo despierto, ¿vale? Es la que nos tomaríamos nada más. Recién nos levantamos por la mañana, durante un minuto nos tomaríamos ese pulso y más o menos durante 3 días consecutivos haríamos ese protocolo y cogeríamos una media. Entonces de ahí podríamos sacar nuestra frecuencia de reposo. Por ejemplo, para ver un ejemplo entre las dos, o incluso veríamos aquí a una persona entrenada con un desentrenado, o incluso nosotros empezando la temporada en desentrenados, va avanzando la temporada y seríamos los entrenados, ¿vale? Ya que eso, según vamos avanzando y vamos mejorando y vamos cogiendo forma física, nuestra frecuencia de reposo va disminuyendo, ¿vale? Entonces eso, esto sería como que empezamos la temporada y esto según va avanzando la temporada. Entonces, para ajustar más los niveles o la zona donde entrenar, viene mejor la de reposo porque tiene en cuenta eso, que nosotros vamos mejorando. Entonces, la fórmula es eso, máxima menos reposo, en este caso, por ejemplo, cuando estamos desentrenados sería 200 menos 60, que nos da 140, y en entrenado, como hemos ido mejorando, serían 200 menos 40, 160. Vale, si cogiéramos la frecuencia máxima sin tener la de reposo, a los dos individuos o a nosotros mismos, nos daría 150 el pulso. Y esa frecuencia sería para toda la temporada, ¿vale? Sería entrenar toda la temporada con la misma frecuencia, que por ejemplo, al principio de temporada a 150 estaríamos entrenando a un 71% y según vayamos entrenando sería a un 75%. Entonces, no parece mucho, pero todos sabemos que más o menos siempre se estipula un pulso y más o menos solemos ir hacia arriba, hacia abajo. Entonces, tratamos de ser lo más precisos posibles. Entonces, con la de reposo a un 80% serían 167 ya cuando estamos entrenados y cuando estamos desentrenados sería a 173 de pulso. Algo que también es muy importante de la frecuencia cardíaca de reserva es que tiene una estimación directa con el V2+, ¿vale? Que digamos que es uno de los indicadores que más se utilizan para la gente que practicamos deportes de resistencia. Tiene una relación directa, con lo cual también nos ayuda a ir sabiendo en qué intensidad del V2+ vamos trabajando. Vemos aquí que la frecuencia cardíaca máxima va por otros porcentajes, ¿vale? Una particularidad de la frecuencia cardíaca es, muchos lo habréis notado, que a lo mejor no conocéis su concepto, pero sí que lo habréis notado, es la deriva cardíaca. Esto quiere decir que es, por ejemplo, nosotros arrancamos a correr, como sabéis, empezamos a tener calor y hay un momento que nos salta el testigo de temperatura alta. El cuerpo activa el sistema de sudoración y aquí digamos que es cuando sería un poco la cosa. En este momento, al activar el sistema de sudoración, el cuerpo tiene que empezar a distribuir sangre tanto a nuestros músculos, suministrándole el mismo oxígeno para no bajar el rendimiento, y otra parte tiene que empezar a irrigar la piel, ¿vale? Entonces empezamos a irrigar la piel también, empezamos a sudar, empezamos a perder líquido, nos empezamos a deshidratar. Entonces, en este momento se produce un descenso de volumen sanguíneo y además al ir sangre a la piel, esto también hace una pequeña dificultad complica el retorno venoso, con lo cual el cuerpo, para compensar todo eso y seguir dando el mismo oxígeno que tiene que dar a los músculos, tenemos que empezar a subir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se han visto que en estudios que en cuanto perdemos un 1% de peso corporal, se nos sube el pulso hasta 7 pulsaciones por minuto, ¿vale? Por ejemplo, un 1%, por ejemplo, en una persona de 75 kilos serían 750 mililitros, que sería como un bidón grande de ciclismo. Más o menos los que hacemos rodillos sabemos que en 1 hora y media, fácil, 1 litro y medio se puede llegar a perder, sobre todo 1 litro y medio si somos mucho de sudar, con lo cual, si no nos vamos hidratando bien, se nos estaría subiendo mucho el pulso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una parte práctica de todo esto, cómo nos afectaría. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en un entrenamiento, por ejemplo, que tuviéramos de 6 series de 10 minutos en Z2 a 200 vatios, por ejemplo, descansando 2 minutos,
Bueno, con la frecuencia cardíaca sabemos que tenemos un componente lento, ¿vale? Que nosotros empezamos aquí la serie, en lo azul serían las series, los 200 vatios de potencia, ¿vale? El componente lento de la frecuencia cardíaca, que a mitad de la serie más o menos se pondría en su zona objetivo, bajamos, subimos y digamos que ya a la cuarta serie ya empezamos a tener más temperatura, tanto corporal como externa, deshidratación, empezamos un poco a estar deshidratados, con lo cual, misma potencia, el pulso empieza a subir un poco más. Siguiente sube un poco más, siguiente sube un poco más. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces, ¿qué pasaría si solo hiciéramos el entrenamiento en vez de por potencia, lo hiciéramos por pulso? Exacto, empezaríamos igual, pero llegaría el momento que cuando empieza la fatiga, la deshidratación, tendríamos que bajar la potencia para seguir manteniendo el pulso. ¿Vale? Mantenemos pulso, bajamos potencia. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Al tener esta deriva cardíaca, reducimos la intensidad, con lo cual el objetivo que teníamos de entrenar a 200 vatios, las adaptaciones fisiológicas que queríamos aplicar ese día, pues a lo mejor no llegamos a ellas. ¿Vale? Entonces, un poco ya de resumen final sobre la frecuencia cardíaca, digamos que de ventajas sabemos que es económico y accesible, nos ayuda a detectar problemas de deshidratación, de sobreentrenamiento. A veces, si vemos que no se nos sube el pulso o estamos muy cansados y sobre todo no se nos sube, pues pueden ser por problemas de futuras infecciones o que nos vamos a poner malos. Como decíamos antes, es un muy buen indicador de la condición física, ya que la frecuencia cardíaca baja a mismos watts, según vamos entrenando, la frecuencia cardíaca baja a los mismos ritmos o potencia, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con estos descensos, que no sean drásticos de una semana para otra, ¿vale? Que en una semana no esté entrenando a 170, por ejemplo, a 200 vatios y a la semana siguiente 160 o 155 me piense que estoy muy bien, sino que descensos drásticos nos puede estar diciendo, nos puede estar avisando un posible sobreentrenamiento. El cuerpo ve que estamos muy cansados, nos quiere proteger y lo que hace es descender el pulso. ¿Vale? A pesar de la contaminación que hemos dicho que tiene esta medida, pues eso, con la temperatura, con deshidratación y demás, siempre deberíamos de tenerla en cuenta y en medida de lo posible utilizar la de frecuencia de reserva. ¿Desventajas que le vemos? Pues por ejemplo eso, que en zonas anaeróbicas de Z3, 5 y 6 no nos vale porque por el componente lento no le da tiempo a llegar, ¿vale? Ya que pues, tiene retrasos a la respuesta de los cambios agudos. Lo que decíamos, la desventaja de desviaciones por deshidratación, temperaturas altas, también si dormimos poco se nos suele variar el pulso. Y luego también tendríamos que tener en cuenta los ritmos circadianos. Parece ser que la frecuencia cardíaca aumenta durante el mediodía y por la tarde. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que es la percepción de esfuerzo, que es la intensidad subjetiva de esfuerzo, estrés o fatiga que experimentamos durante el ejercicio físico. ¿Vale? Nosotros ahora aquí arrancamos a correr, empezamos a generar un daño fisiológico, bueno, tanto daño como gasto fisiológico. Nuestro cerebro empieza a asimilar eso, empieza a hacer sus cálculos, por ejemplo, como antes, tenemos 6 de 10, empieza a hacer sus cálculos y decir, bueno, 6 de 10, ¿llego o no llego? Entonces, según eso, ajusto el ritmo y según ajustamos el ritmo, lo pasamos al cuerpo, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí tenemos esta tablita de percepción de esfuerzo del 1 al 10, ¿vale? Las hay del 6 al 20, pero creo que es mucho más fácil para nosotros, estamos mucho más acostumbrados, dar un valor del 1 al 10. Digamos que 1 y 2 son nuestras actividades diarias, es algo muy fácil, muy llevadero. Una percepción de 3, 4 es algo muy ligero, suelen ser los calentamientos, vuelta a la calma, ritmo regenerativo, ¿vale? Ya en el 5, digamos que es nuestra zona 1, ya zona aeróbica, sigue siendo algo ligero, seguimos yendo con la respiración cómoda. En un RPE 6 ya cuando empezamos a notar que empezamos a entrenar, empezamos a tener un pequeño cambio de respiración. Ya con un RPE 7 ya empieza a ser eso, algo más duro, ya tenemos una actividad moderada, la respiración ya empieza a ser un poquito más pesada, nuestra conversación ya empiezan a ser un poquito más cortas, ¿vale? En RPE 8 ya eso empieza a ser un entreno duro, una actividad vigorosa, empezamos a notar que nos falta algo el aliento, ya podemos ir diciendo frases.
¿vale? RPE9 ya estamos en una zona bastante alta, es un entrenamiento muy duro, de alta intensidad, ya respiración muy agitada, ya digamos que empezamos a decir oraciones o monosílabos. Y ya por último, las últimas fases de percepción de esfuerzo 10, ¿vale? Esa intensidad muy alta, respiración muy agitada, lo mismo, se pueden decir monosílabos, pero en la mayoría de las veces no apetece. Vale, lo mismo, ventajas y desventajas de la percepción de esfuerzo. Igual que el pulso es de lo más económico y accesible. Es un termómetro bastante fiable para saber el nivel de estrés que está soportando nuestro organismo. Esto quiere decir que a lo mejor en 2 entrenamientos que hagamos en semanas consecutivas o dentro de la misma semana, si el primero lo hacemos un entrenamiento y calculamos que hemos tenido una percepción de esfuerzo de un 5 y 3 días más tarde hacemos el mismo y tenemos una percepción de esfuerzo de 7, ¿vale? Pues ahí esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y no se está diciendo el cuerpo que estamos más cansados, que a lo mejor estamos sobreentrenando o incluso puede ser normal, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Y una de las ventajas grandes que le veo yo es que me parece un perfecto e imprescindible complemento de otras medidas. Que la percepción de esfuerzo la tenemos que utilizar o con frecuencia cardíaca, con vatios, ritmos, y que se debe de preguntar siempre al deportista o tenerlo nosotros en cuenta durante y el postentrenamiento, ¿vale? Creo que es eso, una medida fundamental de la famosa frase de escucha tu cuerpo, ¿vale? Desventajas que le debemos es que hace falta un tiempo de aprendizaje y ajuste, ¿vale? Hay que ir aprendiendo, enseñando al deportista a ir valorando y calibrando las percepciones de esfuerzo. Va ligado con el ánimo y con la motivación. A veces estamos motivados, demasiado motivados y, por ejemplo, eso, estamos demasiado motivados y nos llevamos al autoengaño, ¿vale? De decir que a lo mejor era un 7, pero digo un 5, un 6 para decir que puedo seguir entrenando más, ¿vale? Y luego, sobre todo, como única medida, pues no nos permite ir comparando, pues eso, si vamos mejorando, si vamos progresando, sobre todo a largo plazo. Vale, otro componente que habréis escuchado mucho, imagino, últimamente, estos últimos años, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué es? Vale, siempre hemos oído eso, 60 pulsaciones por minuto. Por ejemplo, que en reposo tenemos 60 pulsaciones por minuto. No quiere decir que tengamos un pulso por cada segundo, ¿vale? Sino que el corazón va latiendo y va teniendo lo va haciendo a distintos tiempos, ¿vale? Como por ejemplo vemos aquí, esto puede ser una medida real. No es cada vez un segundo, sino que va teniendo distinto espacio. Entonces, ¿esto es a qué nos ayuda? Sobre todo, principalmente, a saber la condición aeróbica que vamos teniendo. Nos proporciona información sobre la calidad del entrenamiento cardiovascular que vamos realizando, ya que, por ejemplo, eso, en un corazón bien entrenado, generalmente este valor suele ser grande. Sobre todo esto siempre se toma en reposo, ¿vale? Que nos he dicho antes. Esto siempre, la variabilidad del esfuerzo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca la tenemos que tomar en reposo. Entonces, eso, si son valores grandes, quiere decir que estamos entrenando aeróbicamente bien, pero si empiezan a haber valores pequeños, nos pueden andar indicando que estamos con fatiga e incluso en medicina lo utilizan para saber si un corazón puede llegar a estar enfermo, ¿vale? Igual, nosotros lo tratamos de utilizar a modo de fatiga o detención temprana de sobreentrenamientos. Vale, ahora vamos con la parte de la carga externa, la parte de la carga externa que suelen tener los entrenamientos. Todos estos componentes que vamos a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, empezamos pues, con la frecuencia. Sería el número de veces o de sesiones que hacen a la semana de un entrenamiento. También tenemos la duración, que en este caso la duración es el tiempo útil o aprovechamiento de la sesión. Quiere decir que en esta duración solo contamos el útil, no se tienen en cuenta los descansos. La intensidad, que como hemos dicho antes, se puede indicar tanto como carga interna como carga externa. Modo de ejercicio, que pueden ser analíticos, libres, en máquinas guiadas, máquinas guiadas, perdón. Luego volumen. Volumen ya sí es la cantidad de trabajo que se realiza, que puede ser el número de ejercicios, el número de series, el tiempo de ejecución, la distancia. Y luego aquí tenemos un componente que es importante, que es la densidad. La densidad es la relación que hay entre el tiempo de trabajo y la recuperación.
Vale, esto es muy importante porque según la densidad o el descanso que le demos a nuestros entrenamientos, trabajaremos una cosa u otra. ¿Vale? Bueno, también esta densidad se puede tener relación dentro de lo que sea el microciclo dentro de la semana. A lo mejor meter 2 días de entrenamiento fuerte, tercer día de descanso y demás. Bueno, vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, tenemos un entrenamiento de 20 minutos de calentamiento en Z1, nuestra serie que hemos dicho de antes de 6×10 en Z2 a 200 vatios, 2 minutos de descanso, 10 de soltar en Z1. ¿Vale? Entonces la frecuencia, por ejemplo, podemos decidir que este entrenamiento lo quiero hacer 2 o 3 veces por semana, en función de lo que estáis buscando. Aquí para que veáis la diferencia entre duración y volumen, la duración serían 90 minutos, que serían los 20 del calentamiento, los 60 del 6×10 y los 10 de soltar. ¿Vale? Estamos aquí hablando ya de 90 minutos. Y acabo el volumen, que sí que meteremos este descanso, ¿vale? Que sería un ritmo mucho más bajo que el calentamiento, o el soltar. Ahí serían esos 12 minutos que se meterían aquí en el volumen total. Las intensidades estaríamos trabajando en Z1 o Z2 y la densidad que decíamos, en este caso sería 5:1. ¿Qué quiere decir? Por cada 5 minutos que trabajo, 1 de descanso, con lo cual aquí sería como trabajo 10, descanso 2. Densidad 5:1. ¿Vale? Entonces, en función de este entrenamiento, a veces hay mucho jaleo o no se interpretan bien las cosas. Entonces, lo importante es, yo tengo un entrenamiento y lo más importante es saber objetivo del entrenamiento. Y, por ejemplo, tenemos un entrenamiento de 30 minutos más nuestra serie de 6×10 en Z2 con estos vatios, ¿vale? Entonces, en función de lo que estemos buscando de la temporada o de lo que yo quiera conseguir con ese deportista, podemos hacerlo de distintas maneras, ¿vale? O sea, no 30 por Z1 y 6×10 siempre va a ser lo mismo, sino que vamos a ir pudiendo jugar en función de distintas variables, ¿vale? Por ejemplo, nosotros queremos trabajar la capacidad de Z2. Esa semana, pues eso, queremos ampliar que nuestro deportista pueda estar más tiempo en ese tiempo, o sea, corriendo en ese tiempo, con lo cual empezamos. Hacemos que esta capacidad, para aumentarla, la queremos hacer que esté fresco, con lo cual la metemos al inicio, hacemos un calentamiento corto, le metemos la serie, como queremos que trabaje en esta zona bien, le metemos un descanso completo, 4 minutos. Y ya los últimos 25 que nos sobrarían de los 30 de Z1 lo metemos en soltar. ¿Vale? Esto es una manera de distribuirlo. Por ejemplo, que tenemos una competición específica que sabemos que a mitad del recorrido de la bici ahí no sube, baja, igual que pueden llegar a durar 10 minutos, pues por ejemplo se lo metemos a mitad del entrenamiento. Hacemos 15 de calentamiento, le metemos nuestras series, que son las mismas. Como es competición y a lo mejor sabemos que hay un par de bajadas o lo que sea, pues le metemos un descansito parcial de 3 minutos y terminamos otra vez con 15 de Z1, ¿vale? Aquí hemos repartido los 30 Z1 a mitad y mitad. Pero, por ejemplo, estamos ya un poquito avanzada la temporada, queremos empezar a trabajar resistencia a la fatiga, sobre todo nosotros que somos gente de resistencia, que tenemos que estar haciendo competiciones de 2, 3, 4, 5 horas y queremos hacer un entrenamiento de resistencia a la fatiga, pues se lo meteremos en la parte final. Y para que sea un poquito más simulada la competición o lo que sea, o como sea, le meteremos una descarga, o sea, un descanso incompleto. Entonces, como queremos resistencia a fatiga, ya el calentamiento se lo metemos de 25 minutos, meteríamos nuestra serie, el descanso en vez de ser 4 o 3 ya son 30 segundos para que recupere menos, para que entrene en fatiga, y los últimos 5 minutos serían de soltar. Vale, entonces, estos son 3 maneras de que no 30 minutos en Z1 con esta serie, eso es siempre igual o da igual cómo se reparta, ¿vale? Sino es en función de los objetivos lo que queramos buscar. Esto también en carrera pasa lo mismo. Suele pasar mucho que yo tengo un amiguete que corre mucho, que me dice que él hace 4 por 1000 en Z3 y que son buenísimos. Vale, pero estamos en las mismas. ¿Z3 cuándo? ¿Por qué? ¿En qué época? La meto al inicio, en medio, al final, hago una recuperación completa, parcial, incompleta. Y aquí, por ejemplo, en corriendo, en bici a lo mejor es más. En bici no lo tenemos, pero corriendo es esos descansos que lo hacemos pasivo, al trote, ¿vale? Entonces, es en función del objetivo, en función de una planificación, hacer los entrenamientos. ¿Vale? Aquí sería exactamente igual. Podemos empezar de menos a más. Si queremos trabajar la capacidad,
descanso entero para trabajar capacidades, competición, o es lo mismo. Si quiero hacer una resistencia a la fatiga, meto más trabajo al principio y el trabajo de serie lo dejo para el final. ¿Vale? Entonces vamos a ver los principios del entrenamiento. Un segundín que bebo agua, así también os doy descanso las orejas. Vale, pues venga, vamos con los principios del entrenamiento. Algo también a tener en cuenta. ¿Vale? Empezamos con el principio de individualización. Sabemos que cada persona es un mundo y en el deporte pasa exactamente lo mismo. Cada uno responde a los estímulos de una manera en función de su edad, estado de condición, salud física, trabajo, horas de descanso. Sabemos eso, que cada sujeto es único, diferente, con lo cual estas cargas deben aplicarse de una manera individual a sus características, ¿vale? Los factores de individualización, pues eso, pueden ser físicos, fisiológicos, ambientales o estresantes. Sobre todo nosotros que somos amateur, que somos tener entrenamiento y trabajo, pues eso, cada uno tiene su trabajo con su propio estrés, con lo cual cada uno es un mundo y este factor es muy, muy importante. Semanas de mucho estrés o mucho agobio en el trabajo son semanas que deberíamos de entrenar un poquito menos, dejar que el cuerpo se recupere y no seguir dándole caña porque lo vamos a terminar estresando más y nos suele llevar a lesiones, ¿vale? Entonces, un error muy, muy habitual en esto de individualización es seguir la planificación de un amigo o un plan cualquiera que vemos en una revista que pensemos que nos puede valer y que sobre todo hacemos un día sí, otro día no, al otro me voy con otra persona o con otro amigo, ¿vale? Bueno, siguiente principio básico, el de supercompensación, ¿vale? Este es digamos que es el equilibrio entre entrenamiento y recuperación, que consiste en mejorar el rendimiento presentando un estímulo al cuerpo justo en el momento adecuado. Esta raya de aquí central nos puede valer tanto como la podemos poner tanto de tiempo como de estado de equilibrio del cuerpo, ¿vale? Digamos que el cuerpo está en equilibrio y nosotros le presentamos un estímulo o una carga de entrenamiento. Esa carga de entrenamiento nos va a generar una fatiga que por ejemplo llega hasta aquí y esa fatiga el cuerpo la tiene que recuperar. Hacemos nuestra recuperación a base de descanso y sobre todo dormir. Como le hemos hecho un estímulo al cuerpo, el cuerpo empieza a adaptarse, sube un poquito el rendimiento y digamos que cuando hay este rendimiento hace su en U invertida, ¿vale? Hace una U invertida. En este punto óptimo de arriba es cuando deberíamos de volver a repetir la siguiente carga, ¿vale? Si no lo aplicáramos aquí la carga en este momento y dejáramos de pasar, siguiéramos descansando, habrá un punto que perderíamos el efecto de este entrenamiento que le hemos hecho, ¿vale? Es importante remarcar que cada zona en la que se entrena, Z1, Z2, 3, 4, cada una tiene su propio tiempo de recuperación, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tipos de supercompensaciones hay. Digamos que esta sería la óptima yo aplico un estímulo, me fatigo, me recupero, punto óptimo, vuelvo a aplicar un estímulo, me voy a fatigar, ¿vale? Vamos en zigzag, pero siempre como dejamos una recuperación adecuada y aplicamos el estímulo en el momento adecuado, vamos ganando en rendimiento. El rendimiento empezó aquí y digamos que en ese aquí más o menos lo llevaríamos por aquí, ¿vale? En este caso sería una relación acertada entre la carga y el descanso. ¿Qué nos suele pasar muchas veces? Que nos lleva el ímpetu y entrenamos. Bueno, solemos tener varios errores, ¿vale? Entrenar, no respetamos la intensidad del entrenamiento, con lo cual a lo mejor se ha calculado el descanso por una zona y vamos a otra. La intensidad que se había marcado ese día, a lo mejor es un entrenamiento Z1, pero yo digo, va, qué aburrimiento Z1 y entreno a Z2, Z3, con lo cual se sigue aumentando la fatiga. O que es, como decíamos antes, mucho estrés o pocas horas de sueño y pasa exactamente lo mismo. Nosotros entrenamos y todo eso nos ha dejado, o por un lado, o nos ha fatigado más o no hemos dejado la recuperación, con lo cual la siguiente vez que volvemos a entrenar estamos aquí. No hemos recuperado, no estamos en un punto óptimo.
Y como esto suele ser un hábito durante unas semanas, se nos va acumulando el tiempo, se nos va acumulando el cansancio, ¿vale? Vamos descansando poco, empezamos ya con un cansancio, ya para volver a recuperar esto haría falta más descanso, que tampoco se lo aplicamos, entonces vamos aplicando cargas cuando seguimos en fatiga. Con lo cual lo fácil es que esto nos lleve al sobreentrenamiento. Suele ser eso, recuperación del descanso insuficiente, con lo cual no progresamos y en muchas de las ocasiones sobreentrenamiento y lesiones. ¿Vale? Por eso es importante una planificación, porque, por ejemplo, nosotros a veces se planifican semanas de impacto sabiendo que a la semana siguiente hay una semana de descarga, con lo cual, por ejemplo, sí que podemos hacer lo que hemos dicho antes. A lo mejor sí que se puede hacer, esto sería una semana entera, decimos, metemos 3 días de carga, 1, 2, 3, sin dejar de recuperar, dejamos un día de recuperación, volvemos a meter 3 estímulos de carga, ¿vale? Ya hemos sobrecargado bastante el cuerpo, el rendimiento sube y a la semana siguiente ya la dejaremos descansar para que fuera asimilando todo este trabajo, ¿vale? No quiere decir que siempre que veáis este día de cargas es malo como en el anterior, ¿vale? No siempre va a ser malo si se hace de una manera adecuada y planificada sobre todo, ¿vale? Ya os digo, esto sobre todo es semana de impacto, que a lo mejor aprovechas, metes 3 días de caña, dejas uno de descanso, otros 3 y ya semana siguiente de descarga para dejar de recuperar el cuerpo. Vamos con el siguiente principio, que es el del estímulo eficaz. Esto quiere decir que hay que aplicar al cuerpo un estímulo o cargas que tengan una intensidad controlada y ajustada. Digamos que nosotros tenemos 2 umbrales. Tenemos un umbral, el inferior y el superior. Entonces, los entrenamientos deberíamos de intentar meterlos aquí, en esta zona intermedia. Si hacemos algo muy suave, nos quedamos aquí y no nos afecta, no nos mejora la condición física. Por ejemplo, semanas o entrenamientos de recuperación no hay ningún problema. Es una carga también por aquí que no nos afecta a la forma física o la condición física, pero sí que nos ayuda a recuperarnos. Luego igual, por ejemplo, hay ciertas zonas o entrenamientos que hay que hacer como repeticiones, mantenimientos, que sería justo llegar a su umbral, ¿vale? Hacemos un entrenamiento mejor a Z3 o a V2+, que hemos estado entrenando hace un mes, queremos mantener ese nivel, metemos un entrenamiento justo en su umbral más o menos y lo aumentamos aquí justo para recordar y no nos queremos fatiga. O, como decíamos antes, queremos mejorar una capacidad de Z2, entonces deberíamos de empezar a entrenar por estas zonas. O si nos pasamos de esfuerzo, como decíamos, tenemos un entrenamiento en Z2 y lo hacemos en Z3 y estamos calculando descansos para Z2, es una carga excesiva, una intensidad que no es la suya y empezamos a pasarnos de la zona, con lo cual nos empieza a generar más fatiga, sobre todo. Entonces, errores habituales, no gestionar adecuadamente la intensidad, repetir siempre las mismas cargas, porque digamos que si repetimos siempre la misma carga, digamos que la primera semana sí que aplicamos esta carga bien. 3 semanas más tarde seguimos aplicando la misma carga, ya estaremos aquí, en el mantenimiento. Pero si 3 semanas más tarde seguimos aplicando la misma carga, ya cuando estaremos aquí y aquí no nos adaptamos. Aquí ya estamos viendo que es algo de recuperación. ¿Vale? Seguimos en lo mismo. Hay que planificar, saber, ir adaptando poco a poco. Y luego el clásico que suele haber, el de aquí, cargas excesivas, buscando siempre el más es mejor, que casi siempre nos suele llevar a lesiones. Otro principio básico es el de progresión. Digamos, para estimular los avances es necesario aumentar de forma progresiva los parámetros que hemos estado viendo. Sobre todo, principalmente los que trabajamos nosotros, volumen e intensidad. Hay que tratar de evitar, sobre todo, subir 2 a la vez. Nosotros vamos progresando una semana, si queremos meter un poquito más de entrenamiento, primero sería subir volumen y luego subir la intensidad. Nunca intentar subir volumen e intensidad en un mismo entrenamiento, ¿vale? Sino que tenemos que intentar que siempre las cargas sean progresivas, aumentando poco a poco. Errores habituales, no realizar una progresión adecuada, saltándome pasos, por ejemplo, como hemos salido ahora de confinamiento, se mandan cacos, mucha gente no hace caso y en vez de hacer cacos empiezan a correr. Pues cuando estemos aquí, ellos han empezado aquí, ¿vale? Se han saltado todos estos pasos. Una de dos, o cuando lleguen aquí están lesionados o cuando empecemos a entrenar aquí se van a aburrir porque esto ya lo han entrenado.
¿vale? Lo mismo que decíamos antes, no repetir las cargas porque si no se produce un estancamiento y igual que antes, no buscar el más es mejor. No intentar saltar de aquí a aquí saltándonos toda la progresión. Entonces, vamos a ver lo que es la planificación. Digamos que nosotros tenemos un objetivo, por ejemplo, esto me pasa mucho con un amiguete que tengo, nosotros tenemos un objetivo y tenemos que saber que en un entrenamiento pasa exactamente igual. Hay varios caminos y varias opciones. Yo tengo un amiguete que cada vez que vamos a Alicante, a él le encanta ir por la P36 de pago y yo prefiero ir por la A3. Pues ninguno tiene más razón que el otro. Son dos caminos, cada uno tiene su gusto y con esto de entrenamiento más o menos pasa lo mismo. Mientras esté planificado, se sepa lo que está haciendo y los objetivos que se estén buscando, puede haber varios caminos que nos van a llevar al mismo objetivo. Entonces, la planificación, digamos que es nuestro plan de acción. Debe ser óptimo para que a lo largo del tiempo no se convierta en una constante inestable y no planificada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué objetivos tenemos con la planificación? Pues digamos que siempre intentar mantener una dirección correcta, tanto para el entrenador como para el deportista, saber qué objetivos tenemos y qué es lo que vamos a buscar. Intentar de buscar el mayor rendimiento posible con el mejor estado de forma posible cuando lleguen las competiciones. Tratar de evitar sobreentrenamiento o repetición de contenidos y cargas excesivas y sobre todo no caer en el aburrimiento y en la desorientación de mucha gente que entrena por su cuenta, que al final terminan eso, aburriéndose, desorientados de que no saben qué hacer y muchas veces acaba en abandono del deporte. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una planificación muy general, muy básica, en la que tenemos una parte que sería la general, tenemos aquí 4 meses de enero a abril, que sería la parte general, de marzo a junio una parte específica y aquí la zona de competiciones, más o menos un clásico que es empezamos con volumen y termina bajando, sobre todo cuando se acercan las competiciones y la intensidad vamos aumentándola progresivamente, ¿vale? Entonces, dentro de la planificación está lo que se llama, tenemos aquí la temporada completa, está lo que se llama el macrociclo, que sería la temporada entera, los mesociclos, que es en donde en cada mesociclo vamos buscando unos objetivos. Dentro de esos mesociclos tenemos los microciclos, ¿vale? Debajo del microciclo son las sesiones. Entonces, por ejemplo, hago un esquema general, es el de progresar que solemos hacer. Solemos hacer 3 de carga, 1 de descarga, aumentar progresivamente en un general. Empezamos poco a poco la temporada con vamos subiendo poco a poco, 3 semanas de carga, 1 de descarga. Ya llegaría el específico, ya subimos un poquito más la intensidad, igual 3 semanas de carga, bajaríamos, bueno, 3 semanas, sí, 3 semanas de carga, bajaríamos y ya, por ejemplo, los de competición normalmente son al revés. Se empiezan con carga, van bajando poco a poco para llegar aquí descansados a la competición. Lo mismo, esto es un ejemplo muy general de unos entrenamientos. Periodos de la planificación, pues eso. Periodo general básico. Entrenamos para entrenar. Es importante coger estos conceptos, ¿vale? De entrenamos para entrenar, que quiere decir lo que pone, ¿vale? Entrenamos para poder seguir entrenando. Porque lo que nos pasa mucho, o lo que vemos mucho es que la gente empieza a entrenar, pero en vez de entrenar compiten. Compiten en cada entrenamiento, en cada evento quieren mejorar sus marcas, quieren hacer un con o quieren llegar a casa y que el Training Peaks le salgan 10 medallas y eso en principio no suele ser buena idea. Entonces, nosotros empezamos normalmente se empieza con un periodo general básico en el que empezamos a entrenar para poder seguir entrenando a futuro. Para que cuando lleguemos al periodo específico, aquí ya empecemos a entrenar, pero para poder mejorar, ¿vale? Necesitamos una base de entrenamiento para luego poder apretar, para luego sí que poder ahí mejorar nuestro rendimiento. Y ya por último, en el periodo competitivo, aquí ya sí que es cuando entrenamos para competir. Aquí sí que se suele competir en ritmos, o sea, entrenar en ritmos altos y es como lo que hemos visto antes, se suele bajar volumen. ¿Vale? Pero el problema que vemos muchas veces es que empezamos ya en octubre, noviembre y empezamos ya con el que queremos entrenar para competir y aquí llegamos y estamos totalmente fundidos porque llevamos 2 periodos que teníamos que haber entrenado, hemos estado compitiendo en cada entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver las bases del entrenamiento cardiorrespiratorias.
un poco de fisiología del cuerpo, ¿vale? Digamos que nosotros aquí venimos aquí, hacemos una prueba de esfuerzo. Como sabéis, una prueba de esfuerzo, empezamos trotando más o menos suave y vamos subiendo de manera incremental la intensidad hasta llegar al agotamiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pues en nuestro cuerpo según vamos pasando fases. Digamos que arrancamos tranquilamente y estamos en la fase 1, ¿vale? Entonces, cada fase de estas es lo que luego veis vosotros en las tablas, que es cada zona. Z1, Z1 más, Z2, Z2 más, 3, Z3, ¿vale? No he puesto 4, 5 y 6 porque como no se puede medir por pulso y además a nosotros deportistas de resistencia en principio nos interesa un poquito menos, ¿vale? Y para no complicar la cosa lo he quitado, o sea, no lo he añadido. Entonces, lo dicho, empezamos a correr, vamos tranquilamente, empezamos fase 1, son Z1, 0 y 1, ritmos tranquilos, nuestro tiempo límite en esto podemos estar entre 900 y 360 minutos, o sea, mucho tiempo. Sustrato energético que utilizamos, principalmente las grasas, ¿vale? Ácidos grasos y HCC de hidrato de carbono, de un 90 a 10, ¿vale? Activación de nuestras fibras musculares son las de tipo 1, que son las fibras de tipo resistente, y aquí pues eso, respiración y habla, vamos normal. Z1 al final de esta fase, ¿vale? Esto es progresivo, al final de esta fase ya empezamos a utilizar algo más de hidratos de carbono, 50%, 50%, sigue siendo una respiración fácil y demás. Y aquí seguimos utilizando solo fibras de tipo 1, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, siempre lo que se trata de buscarnos es este umbral, que es el umbral aeróbico, este umbral que le llaman el anaeróbico, y aquí en nuestro máximo que llegamos del V2 max, ¿vale? Entonces, ¿por qué saben cuándo es este umbral? ¿Vale? Por tema de gases, sabemos que es el umbral porque es la primera alerta que tiene nuestro cuerpo en el sistema ventilatorio. Nuestro cuerpo empieza en este umbral a utilizar fibras de tipo 2, que son un poquito más fuertes pero menos resistentes, y se empieza a subir el gasto de hidratos de carbono y esto empieza a generar, entre reacciones metabólicas y demás, empieza a generar un poquito más de dióxido de carbono. Entonces el cuerpo detecta que hay más dióxido de carbono y aumenta la ventilación, ¿vale? Es nuestra primera señal de aumento ventilatorio. Todavía sigue siendo una conversación normal, pero aquí tenemos el primer aviso de que nuestra respiración se empieza a agitar. Ya entramos en fase 2, con lo cual vemos aquí que ya necesitamos más sustrato energético, necesitamos más o menos un 70% de hidrato de carbono. Bueno, como más o menos sabéis, hidrato de carbono tenemos bastante menos en el cuerpo almacenados que grasas. ¿Vale? Entonces, claro, al necesitar más de esto, empieza a descender el tiempo que podemos estar en esas zonas. Z2, lo dicho, podemos estar entre 180 minutos y 90. Empezamos a bajar, se empiezan a activar también fibras de tipo 2, empezamos a activar más fibras de tipo 2, la respiración ya va siendo agitada, aunque podemos compensar. Llegamos aquí al límite de la zona 2, ¿vale? Que el Z2 Plus, igual, tiempo límite entre 80 y 40. Estos tiempos ya veis que ya llegamos a los 40, bueno, entre 80 y 40. Digamos que el rango es en función del deportista. Los profesionales estarían aquí en el 80 y nosotros, en función de cada uno, entre 40, 50, según el nivel de cada deportista, ¿vale? Aquí ya tenemos un gasto energético 100%, aquí la grasa ya no interviene. Y aquí hemos activado todas nuestras fibras de tipo 2A, ¿vale? Estas de que son como intermedias, las tipo 1 son de resistencia, estas son intermedias entre resistencia y fuerza, que son las de tipo 2. ¿Vale? Aquí ya tenemos una respiración pesada, la conversación es corta. Y ya aquí, como la fuerza que nos pide para correr rápido ya no se puede llevar solo con tipo 2 y tipo 1A, tenemos que empezar a activar las de tipo 2X, ¿vale? Que son las más fuertes, pero muy poco resistentes. Por eso también, entre que se necesita hidrato de carbono y estas fibras son poco resistentes, los tiempos empiezan a decaer bastante. Entonces, este es nuestro segundo umbral ventilatorio, que se llama anaeróbico, y es la segunda alarma que presenta nuestro cuerpo. Esta alarma es debido a que como ya tenemos 100% de gasto de
100% gasto de hidrato de carbono, se está generando mucho ácido láctico, empezamos a entrar en acidosis, digamos que la fibra muscular se empieza a llenar de ácido, tenemos que bajar el pH y el cuerpo intenta digamos, apagar ese fuego, igual, aumentando otra vez por segunda vez nuestra ventana ventilatoria. Respiramos más para intentar bajar esa acidosis, ¿vale? Entonces aquí, por eso, aumentamos la ventilación y ya es cuando empezamos a tener dificultades al hablar. Y ya llegamos a fase 3, que es el Z3 Plus o V2 Max, ¿vale? Que se puede estar entre 3 y 10 minutos. Lo mismo, 100% de hidrato de carbono. Aquí ya, en esta zona ya están activados todas nuestras fibras musculares. O sea, aquí vamos a, digamos de manera coloquial, con todo el tren metido a full gas, ¿vale? Por eso nos empieza a faltar el aliento, monosílabos y no apetece hablar. Entonces, vamos a ver un poquito en estas zonas que hemos visto aquí, en dónde se suele competir. Por ejemplo, en zona 1, en algo muy aeróbico, como hemos visto, se suele hacer las competiciones de Ironman o los iniciados en maratón. Entre R1, R2 o Z1, Z2 ya empezamos a hablar del half y maratonianos un poquito avanzados. En Z2 aquí en esta parte un poquito que sería Z2 Plus, ya también se puede hacer un medio Ironman la gente que tiene un poquito más de experiencia o los maratonianos profesionales. En Z3 digamos que es en la zona en la que haríamos un 10K. En la zona intermedia ahí entre 3 y Plus, depende del nivel, estaría los 5 kilómetros. Y ya en V2 Max haríamos, en la parte de más aquí, haríamos 3 kilómetros y digamos que aquí en la parte final podríamos llegar a los 2K o 1,5, ¿vale? Por eso los test normalmente suelen durar entre un 1500 o un 2000, porque es el tiempo límite que solemos poder aguantar en esta zona. Vale, vamos a ver un poquito qué se entrena en cada zona. En la fase 1, la zona de entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento aeróbico, le hemos dicho Z1, 2, el plus. Cuando entrenamos en esta zona nos ayuda a mejorar nuestra eficiencia aeróbica y técnica, con lo cual nos ayuda, estar mucho rato entrenando en esta zona nos ayuda a tener un menor gasto y ser mucho más económicos. Como decíamos antes, aquí solo reclutamos fibras de tipo 1, que son las más lentas y resistentes. Mejoramos a la capacidad de esfuerzos aeróbicos prolongados, sobre todo mejorando la utilización de las grasas. Como hemos visto antes, en esta zona, como principalmente que se usa grasas, nos hace mucho más eficientes en la utilización de grasas. Como es el sustrato energético que más tenemos en el cuerpo, a nosotros nos favorece. Además, entrenando en esta zona nos ayuda a aumentar la capilaridad hasta un 15%, ¿vale? Que nuestro cuerpo pueda irrigar y llegar con oxígeno a mayor número de fibras musculares. Luego, como hemos dicho antes, estas adaptaciones nos ayudan a disminuir la frecuencia cardíaca y, sobre todo, entrenar en estas zonas nos ayuda a que luego, como decíamos antes, entrenar para luego poder entrenar y mejorar en esfuerzos máximos, ¿vale? Entrenar aquí nos permite unas recuperaciones mucho más rápidas a esfuerzos de V2 más o Z3, Z4. Vale, siguiente fase, que se suele llamar la de estado estable de lactato, ¿vale? Porque es aquí, sobre todo en esta fase 2 Plus, en donde mantenemos un lactato estable, el máximo que podemos aguantar sin que se dispare, sin que entre la célula en acidosis, ¿vale? Lo dicho, empiezan tipo 1, progresivo tipo 2, aquí ya empezamos a ayudar a la mejora de la utilización de glucógeno y sus depósitos, lo que decía, la intensidad más elevada a la que tenemos el lactato controlado. Problema que tiene esta zona es que tiene una relación de adaptación y recuperación elevada. Digamos que las adaptaciones que ganamos no son tantas en función a la fatiga que nos genera, ¿vale? Con lo cual, entrenar mucho tiempo en esta zona, ¿vale? Nos va a llevar a que necesitamos más tiempo para recuperarnos y luego la adaptación no es tan grande. A lo mejor muchas veces nos interesa más entrenar en zona 3 o en Z1 que aquí, ¿vale? Pues como siempre, hay que planificarlo, hay que verlo, hay que ver cada cosa. Y bueno,
como hemos visto antes, más o menos, el mayor número de competiciones de resistencia están entre aquí y por aquí, ¿vale? En medio, desde Z1 Plus hasta Z3, y todo esto en medio es en donde suelen estar las competiciones. Vale, siguiente zona es la de umbral anaeróbico. Aquí ya decíamos que trabajaban tipo 1, tipo 2A y empezaba el inicio de las 2X, que son las más fuertes, y menos resistentes. Aquí también trabajamos en la mejora del depósito de glucógeno. También trabajamos en la mejora de la economía del glucógeno, ¿vale? Igual, ser más económicos utilizando el glucógeno, que estos depósitos de glucógeno en el músculo en vez de buscarlos a la sangre, ya los tenga dentro de sí mismo para ir ahorrando tiempo y tener mayor capacidad, ¿vale? Y digamos que trabajando o entrenando en esta zona, mejoramos lo que es el controlar el lactato, ¿vale? Lo que se llama el tamponamiento del lactato. Hacemos que podamos estar un poquito más tiempo podamos aguantar un poquito más de lactato durante más tiempo. Vale, vamos a la parte final de nuestra tabla, de nuestra zona, que es fase 3, Z3 Plus más, ¿vale? Que es lo que se llama el V2 más o potencia aeróbica. El V2 más lo habréis escuchado muchas veces y es la cantidad más elevada de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, es la mayor cantidad de oxígeno que podemos coger y que podemos aprovechar. En esta zona ya trabajan todas nuestras fibras musculares, es la mayor concentración de lactato que tenemos. Nos ayuda a trabajar, cuando entramos en esta zona, lo mismo, nos ayuda a aumentar los depósitos de glucógeno, que esta fibra muscular tenga el glucógeno ya dentro y no tenga que ir a la sangre a buscarlo o que lo tenga que soltar el hígado a la sangre. Trabajando aquí, mejoramos también su zona, mejoramos nuestro V2 max, mejoramos la tolerancia a la acidosis que decíamos que provoca el lactato y, como más o menos podéis saber o imaginar, es una medida predictora de rendimiento de resistencia, ¿vale? En función, digamos que los test buscamos esto para saber luego el resto de zonas o qué predicción o qué futuro o qué tipo de deportista nos estamos enfrentando. Vale, entonces, os quería explicar aquí una cosita. A ver si lo hago con esto. No. A ver, un momento. Aquí, vale. Vale, entonces quiero explicar. A ver. Quiero explicar más o menos qué es el típico deportista que nos solemos encontrar nosotros cuando entrenamos y lo que suele hacer mal, ¿vale? Entonces, como sabéis, nosotros empezamos a entrenar la temporada y, pues, como hemos dicho, empezamos entrenando Z0, Z1, cuestión de base, tranquilidad, sin problemas, que sea todo muy suave. Queremos intentar que nosotros, bueno, que por prueba de fuerza o por test, tenemos estas zonas, ¿vale? Entonces, cuando empezamos más o menos, sabemos que estamos por aquí, que este EBT1 puede estar entre el del 62 o 68% de este V2+, que es esto de aquí, ¿vale? Este segundo umbral suele estar entre el 82 y el 88 del V2+, ¿vale? Por eso decía que es importante saber esta zona para luego poder encontrar el resto de zonas. Bueno, como sabéis, esto es una zona de entrenamiento que depende de cada uno, pues sea 5 el kilómetro o 120 vatios, esto más elevado, ¿vale? En función de cada uno serían sus zonas. Entonces empezaríamos la temporada Z1, Z2. ¿Qué nos encontramos habitualmente? Que la gente, como decíamos antes, Z1, Z2 es aburrido, Z0, Z1 es aburrido. Prefiero entrenar un poquito más en Z2 que pienso que hacer más, que ir más intenso, entreno más. En cierto modo, pueden llegar a tener razón, pero vamos a explicar por qué no tienen razón, ¿vale? Entonces, estos entrenamientos en el Z1 empiezan a entrenar en Z2, en vez de desplazar esto aquí, sí que es verdad que esto lo desplazan un poquito más allá, con lo cual es un poquito más rápido. Pero en vez de generar una fatiga de 2 o de 3 que se calcula, ellos ya van generando una fatiga, por ejemplo, de 4.
Y eso durante 2-3 semanas puede hacer que ellos van entrenando en Z2, van desplazando esto por aquí, van desplazando esto por aquí, ¿vale? Van ganando territorio al aeróbico, ¿vale? Sí, es verdad, cierto, van entrenando, van mejorando, pero el problema sobre todo es que su fatiga va creciendo. Digamos que nosotros estamos haciendo... Uy, esto está mal. Nosotros estamos haciendo o entrenando, planificando entrenamientos para hacer en Z1, estamos planificando entrenamientos para hacer en Z1 y una recuperación en Z1, pero ellos están entrenando en Z2 y la recuperación que están haciendo es en Z1, porque están siguiendo nuestra planificación. Entonces se le va subiendo la fatiga y en vez de entrenar, por ejemplo, eso, entrenamiento en Z1, el entrenamiento ideal es este. Hemos planificado esto y volver el siguiente entrenamiento es aquí. Pero como hemos entrenado en Z2, nuestra fatiga sube, con lo cual tiempo de recuperación sube. La mayoría de las veces hemos entrenado más intenso de lo que deberíamos, con lo cual tenemos que recuperar más, tenemos que haber estado aquí ya recuperados y haber subido nuestro rendimiento y en realidad lo que estamos es aquí. Estamos justo en el punto de recuperación, pero ya le estamos aplicando la siguiente carga, con lo cual el siguiente entrenamiento es como el que veíamos antes, no hemos recuperado suficiente, vamos a ir hacia abajo. ¿Vale? Entonces, lo dicho, esto va generando cierta fatiga, pasamos al siguiente mesociclo, ya queremos subir un poquito más el volumen, vale, siguen sin hacer caso, siguen entrenando en Z2, Z2 Plus, que digamos que es un nivel de intensidad que a la gente le gusta, que se puede llevar más o menos fácil porque no es extremo, pero parece que sienten que entrenan, siguen, ¿vale? Ya se convierte en un hábito y digamos que normalmente en estos 2 mesociclos, en vez de estar aquí a mitad más o menos, que es lo que se busca, ellos ya están aquí, ¿vale? Ya están aquí con toda su zona aeróbica ganada. Vale, nosotros empezamos, entonces aquí ya tienes esta zona que como veis ya está un poquito más estrecha de como estaba al principio. Entonces, en este mesociclo ya empezamos a trabajar Z2 y Z2 Plus, como ellos no han hecho caso y encima tienen esta fatiga aquí, ellos ya están aquí. Y como los entrenamientos son aquí, empiezan a notar que no mejoran, que siempre hacen lo mismo, que estoy muy cansado, que si esto ya lo he hecho yo, ¿vale? Entonces empiezan a desmotivar, empiezan a perder ganas, empiezan a notarse estancados, sobre todo porque esto ya han estado aquí corriendo, no mejoran, su fatiga sigue subiendo, ¿vale? Y cuando llegamos a esta zona de entrenamiento o a esta época de la temporada en la que ya sí que queremos empezar a mejorar aquí, ellos no pueden. ¿Por qué? Tienen una fatiga alta. Entonces, estos entrenamientos necesitan que más o menos estemos de fatiga bien, controlada, un 5, que más o menos sería, llevando una progresión adecuada, estaríamos en un 5. Y la gente que ha seguido el plan pueden empezar a mejorar aquí, pero esta gente, al estar aquí en esta fatiga, cada vez que pasan aquí, empiezan a protestarte de que, joder, que tener más duro, es que esto es muy duro, es que no puedo, es que no sé qué, ¿vale? Y principalmente es porque ellos mismos se han machacado cuando no debían y cuando hay que estar descansado para poder entrenar, ellos ya no pueden. Y aquí exactamente pasa lo mismo. A lo mejor pueden llegar a mejorar un poquito aquí, pero cuando lleguemos aquí, porque queremos mejorar esta parte, ¿vale? Digamos que ya mejorando esta parte es como nuestro techo, como esto va en porcentajes del V2+, cuando queramos mejorar este techo, digamos que esto se desplace hacia aquí, con lo cual si yo me desplazo hacia aquí, el 100% también, y tenemos otro pequeño margen de poder seguir progresando en tiempo y demás, pero lo dicho, nuestra gente suele estar empecinada en trabajar en Z2. Aquí en esta zona, cuando empezamos con Z3, hace falta mucho entrenamiento en Z0 y Z1. Mucho descanso, mucha recuperación para poder hacer y meter las series aquí. Entonces estamos en las mismas. Le presentan con fatiga alta, le metes entrenamientos aquí y no avanzan. Con lo cual, se suelen terminar quedando aquí y aquí. Teniendo una zona de Z2 muy cortita, cada vez que le metes Z3 se caen en el sentido de que se sienten asfixiados y de que no pueden avanzar, ¿vale? Más o menos es una idea gráfica de cómo
de cómo es cuando entrenamos, de qué va pasando con las zonas. A ver, esto. ¿Vale? De todas formas, hay varias, no que, como decíamos antes, no todo es blanco o negro, sino que, por ejemplo, hay la forma más normal de grupo de edad que se suele trabajar es en piramidal, digamos que mucho trabajo en Z1, entre umbrales un poquito, cuando toca, y en Z3. Los profesionales o gente con mucha experiencia suelen trabajar en polarizado, que quiere decir, meten muchísimo volumen, casi el 80% en Z1, por aquí pasan muy poquito por Z2 y meten aquí mucha intensidad. Entonces, para meter aquí mucha intensidad hace falta entrenar mucho aquí para ir descansando. Y luego, por ejemplo, aunque acabamos de decir que entrenar en Z2 no es lo más recomendable siempre, digamos que en algunos puntos o momentos nos puede servir, porque es una zona que sí que nos pone rápidamente en forma. Por ejemplo, eso, para volver de una lesión que tenemos competiciones cerca, meter un entrenamiento así no nos podría venir nada mal. ¿Vale? Entonces, para ir acabando, la conclusión es que tenemos eso de los errores más comunes que solemos ver a lo de entrenar, es sobre todo solo entrenar lo que me apetece, que siempre suele ser una tendencia a hacer siempre lo mismo, que suele llevar a una pérdida de motivación, estancamiento, lesiones, acoplarme al entrenamiento de cualquiera y hacer su entrenamiento. Digamos que es como todo, hacerlo un día no pasa nada, pero sabemos que en general cuando se hacen estas cosas suelen ser hábitos. Cada semana me acoplo a uno o 3 semanas me voy con uno, 3 con el otro y demás, ¿vale? Algo que también es muy típico y clásico es saltarse los ritmos de las últimas series. Tengo 6 series como hemos visto antes, por las 2 últimas, como ya son las 2 últimas, meto un poquito más de intensidad, con lo cual necesito un poquito más de descanso de lo que habíamos planificado. Pues ya estamos como estamos diciendo. Ya ahí vamos desplazando un poquito la curva del tiempo, con lo cual necesitamos más descanso que no se planifica, que no está metido en la planificación. Otro clásico es saltarse un entrenamiento y hacerlo al día siguiente. Vale, nosotros normalmente se va calculando los días en función del entrenamiento anterior. Si hemos calculado un descanso y ese día no lo hago y al día siguiente doblo, el tercer entrenamiento que por decirlo así, ese entrenamiento ya está fuera de sitio porque no hemos calculado que se vaya a doblar el día anterior. Entonces, entrenamiento que nos hace, entrenamiento perdido, no pasa nada. No, la temporada es muy larga, tenemos muchísimos días para entrenar, no hay por qué agobiarse, ¿vale? Igual, intentar cambiar de ejercicios todas las semanas, pues lo mismo, no tiene ninguna base científica ni ayuda a mejorar nada, porque no terminas de trabajar, sino que vas tocando palos por todos los lados y al final no trabajas nada. Lo que decíamos antes, semanas de mucho estrés o dormir poco, intentar mantener el ritmo. Eso también hay que concienciarse, que semanas con mucho estrés o las semanas que se da muy poco, bajar el ritmo, descansar lo máximo posible. Inclusive si tengo un entrenamiento a Z3 pero yo me noto cansado, bajo, hago un ruedo o salgo a rodar tranquilamente, no pasa nada, ¿vale? Mucho más importante tener continuidad y no lesionarnos que estar entrenando muy fuerte cuando estamos con mucho estrés o estamos durmiendo poco, porque al final lo único que hacemos es añadir más estrés y el cuerpo no recupera y solemos terminar cayendo eso, en sobreentrenamiento, lesiones y demás. Luego también vemos que hay mucha falta de comunicación con el entrenador de mucha gente, ¿vale? Hay gente que igual que le da miedo consultar dudas, comentar, que es todo lo contrario. Cuanto más comunicación haya con el entrenador, cuanto más puedas hablar, cuanto más le puedas decir, más te va a conocer, más puede modificar y adaptar mucho mejor todos los entrenamientos, ¿vale? Y luego un clásico de los clásicos de errores es querer copiar los entrenamientos de los profesionales, ¿vale? Digamos que los profesionales ahí sí que tienen selección natural, llegan los mejores del mundo porque tienen las mejores condiciones del mundo, solo viven para eso, tienen 10, 12 horas de descanso, mientras nosotros cuando tendríamos que estar descansando estamos entrenando y no nos podemos comparar en nada. Así que tratar de evitar al máximo yo he visto que Gómez ya se hace un 4 por 1000 a Z3 a 3.50, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado. Que muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra atención y como decía Víctor, ahora cualquier tipo de duda,
Hola, buenas a todos. Bueno, Nada, vamos. diciendo. Si alguno tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Decirlo y os voy dando paso yo para que le preguntéis todas las dudas que tengáis a David, ¿de acuerdo? Voy a en el chat, escribirlo en el chat y os voy dando paso para ello. Vale, José Pardos. José, actívate tú el audio, ¿de acuerdo? Y nada, te damos paso para que le puedas preguntar, que tiene una duda bastante importante, David. José, cuando quieras. Buenas tardes, caballeros. ¿Me oís? Buenas, José, ¿qué tal? Damas ¿Qué y tal? caballeros, perdón. Que me has montado un jaleo ya de cojones. Me tenéis hasta... A ver, prueba de esfuerzo. Nos dan 7 zonas, igual de las que estáis comentando. Lo que pasa que las llaman Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6. Sí. Entiendo que se corresponden una por una con el dichoso Z1 Plus y el dichoso Z2 Plus, es decir, el Z6, que la denominan DV2 Max, sería el Z3 más. Claro, es que el problema muchas veces que nos pasa es eso, que depende digamos que depende del estudio que veas o científico o demás, cada uno le gusta llamarlo de una manera y la verdad que está costando que se estandarice todo. Pero vamos, lo que, por ejemplo, eso, en prueba de esfuerzo, es lo que te ha sacado es... Uy, espera, me voy para atrás. Es lo que te ha sacado es tu primer umbral, Sí. que lo llamará, me imagino que será el Z2, que es el extensivo aeróbico, el segundo umbral ventilatorio, que será el anaeróbico, vale, Sí, lo llama UAN y UAE. claro, Umbral aeróbico claro, extensivo, supongo, y umbral anaeróbico. justo, y el V2 más, que es este, que es Z3, Vale. Ya ¿vale? decía Pero yo que más no o me menos, costaban tanto los entrenos. más o menos eso. Lo importante es al final saber, indistintamente del nombre, es eso, saber qué tiempos máximos hay aquí, qué se utiliza y qué vamos ganando en cada entrenamiento. Vale. Understood. Muchas gracias, caballero. A ti, a ti. Bien, veo que si tenéis alguna duda más, vamos dando paso a los siguientes. Nada, José Varela dice que muchas gracias desde Costa Rica y Tatiana que excelente ponencia, David. Así que felicitaciones por parte de Muchas gracias a vosotros. Mira, Víctor Reed dice que tiene una duda. Mira, Víctor, actívate el audio y pregúntale a David la duda que tengas. Hola, ¿se me oye? Perfectamente, Víctor. Hola, buenas tardes. Muy bien. Ha estado muy guay los consejos, la charla que has dado, las explicaciones que has dado, muy interesante todo. Muchas gracias, Víctor. Yo te quería consultar en cuanto a una prueba de esfuerzo y una prueba de lactato, esta que te van pinchando y te van midiendo como... Sí, que te van midiendo el lactato. Exacto. ¿Qué diferencias o qué puedes sacar de una cosa de otra? ¿O es mejor hacer solo la de esfuerzo o mejor la de lactato? ¿O qué cosas buenas tiene una y qué cosas buenas tiene otra? Vale, a ver, en principio muchísimo mejor prueba de esfuerzo con gases, ¿vale? Con gases. Digamos que es lo que os he comentado antes, ¿vale? Porque con gases sabemos cuándo tenemos aquí nuestros cambios ventilatorios, ¿vale? Aquí con gases se sabe perfectamente, o sea, no es una estimación, con lactato sería una estimación y aquí no. Aquí con gases se sabe 100% que tu umbral ventilatorio está aquí y está aquí. Con lactato lo que tiene es que es una máquina, un aparato más portátil, más fácil de llevar. Pero el lactato ya empezamos en temas de estimaciones, ¿vale? Ya no se sabe 100% como con gases y ya son temas más de estimación, de calcular aquí, porque a lo mejor eso te van pinchando cada minuto o según va aumentando la intensidad y a lo mejor en ese minuto puede que haya un cambio fisiológico que no se detecta y ya vas perdiendo un poco de precisión, ¿vale? Pero la ventaja que tiene el lactato es que pues, te lo puedes llevar a una pista de atletismo sin ningún problema y la máquina mejor vale 200 euros o 300 y una tirita creo que vale 5, depende de la que encuentres y lo tienes muy a mano y es muy accesible. Pero claro, y una prueba de esfuerzo ya mucho más cara la máquina, aunque las hay portátiles y demás, pero ya sigue siendo todo mucho más caro.
Vale, vale, vale. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Tenemos alguna duda más? Vamos a ver por aquí, por el chat. Jorge, que muy buena ponencia. Muchas gracias, Jorge. ¿Tenemos alguna duda más? ¿Alguien tiene más dudas, chicos? Bien, pues si no hay más dudas, damos por finalizada una ponencia más, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por asistir a todos. Espero que os haya gustado. Seguiremos dando ponencias de divulgación científica, como siempre, que es en lo que nos basamos en los entrenamientos el equipo de Fallon Performance. Y nada, os esperamos en la próxima, y para cualquiera que quiera unirse a nuestros entrenamientos, bueno, pues ya sabe dónde puede localizarnos. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en la próxima. Abrazo y muchísimas gracias, David. A vosotros, muchas gracias a todos. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego.